Bueno, habíamos visto, ¿no?, entonces la última vez lo que fue la ruta fenicia que llegó al sur de España, y habíamos visto esa ruta, cómo se extendió todo por la costa andaluza. Eh, y hoy queremos ya mirar cómo fue la ruta griega, porque esas dos rutas se entrelazaron en toda esta zona de Tartesos, que es la zona que queda, como habíamos visto, en toda la zona de Huelva y la desembocadura del Guadalquivir, y en toda esta zona se desarrolló esta extraña civilización que vimos cómo desapareció más o menos hacia el 500 antes de Cristo. Y lo interesante de esta Tartesos, que no solo fue como un lugar mítico para fenicios y para griegos, es que el contacto con ellos le dio un gran esplendor a Tartesos, y fue un momento muy importante de mucho desarrollo económico, comercial, mítico, que el que se dio con el encuentro tanto de fenicios inicialmente como de griegos, que son los que vienen después, con la población de toda esta zona de Tartesos, cuyo rey era Argantonio. Entonces, hoy vamos a ver qué pasó con los griegos. Con los griegos sucede una cosa extraña, y es que más o menos hacia el siglo XIII-XII antes de Cristo, con la llegada de esos famosos pueblos del mar, de los cuales hemos hablado ya en otros videos, que eran estas tribus que venían del noroeste y que penetraron en toda esta zona, acabando en toda esta zona, me refiero a todo lo que fue los alrededores de la parte del Mediterráneo, en la parte nororiental. Entonces, esta llegada de estas tribus, que eran tribus de distinta índole, que eran migraciones gigantes que llegaban a asentarse, acabaron con varias civilizaciones, entre ellas la minoica y la micénica. Y nosotros vemos que después de este suceso, eh, Grecia vive 3 siglos donde no se tiene ninguna noticia escrita. Se llama la Edad Oscura, que más o menos esta Edad Oscura iría más o menos del siglo noveno, del siglo XI antes de Cristo hasta el noveno octavo antes de Cristo. Este es como todo el periodo oscuro, ¿sí? Se tiene noticia hasta que llegan los pueblos del mar, y no se vuelve a saber sino hasta el siglo octavo, finales del noveno, principios del octavo antes de Cristo, se vuelve a tener noticia de los griegos, cuando vemos que ellos son expulsados. La tribu de los jonios es expulsada por la tribu de los eolios en Grecia, y estos jonios van a expandirse hacia la costa mediterránea del Asia Menor, ¿sí? Entonces vemos que inicialmente hay como una primera colonización, en la medida en que los jonios son expulsados, empujados por los eolios, pero también porque tienen carencia de tierras y tienen un exceso de población, lo que los lleva a buscar colonizar nuevos asentamientos. Y vemos que justamente llegan a la costa del Asia Menor, donde van a fundar 2 ciudades que van a ser muy importantes para la colonización griega en el Mediterráneo, que son, por un lado, Focea, que es la más antigua, que ya se creó desde el siglo noveno antes de Cristo, con la primerita entrada de los griegos antes de este siglo, que es ya el octavo antes de Cristo, donde se da una colonización formal. Y vemos entonces que Mileto y Focea van a ser las 2 ciudades que quedan en el Asia Menor, frente a la costa del Mediterráneo, las que van a llevar a cabo el proceso de colonización griega en el Mediterráneo, ¿sí? Esto es importante, porque vemos que de ahí saldrá una primera etapa de colonización, que es justamente buscando ciudades para
poder asentarse y donde pueda sobrevivir la población. Y otra segunda etapa, que ya será más tarde, más o menos del siglo séptimo al sexto, donde del octavo al sexto, donde vamos a ver que ya se va a dar como la creación de unos emporios, como los llamaban, ampurios, que eran como puertos comerciales que los griegos habían desarrollado para crear todas unas rutas comerciales al interior del Mediterráneo. ¿Sí? Entonces esta segunda etapa, que ya es la creación de emporios, vamos a ver que se da a partir de la ciudad de Focea, es la más activa, a partir del siglo VI antes de Cristo. Focea va creando como rutas comerciales en todo el Mediterráneo, crea una muy importante que es la de Masilia o Marsella en Francia en el 600 antes de Cristo, y desde Marsella después se creará Ampurias, que es otro puerto comercial de la segunda etapa que se crea en el nororiente de España. Es muy bello, es una zona arqueológica hermosa, que vale la pena visitar. Entonces, una vez que ellos crean estos emporios, hay otro emporio que se crea en Córcega, ¿sí? Y a partir de ellos entonces se establecen rutas comerciales. Ahora, ¿qué va pasando con la relación entre griegos y tartésicos? Digamos que a partir de entonces de esta nueva colonización, los Focea, que es esta gran ciudad griega del Asia Menor, de allí se crea, van llegando comerciantes al sur de España, a toda esta antigua zona que hemos visto, donde fenicios y autóctonos de la región entraron en contacto. Los griegos van a entrar también a establecer contacto más tarde, en el siglo VI antes de Cristo, con los tartésicos, ¿sí? Ellos tienen una relación comercial también excelente. Los griegos exportan todo lo que es su vino, aceite, joyería, cerámica, y Tartesos, como habíamos visto que ya lo habían hecho con los fenicios. Tartesos les da toda la posibilidad para extraer toda esta riqueza de metales que tiene esta zona. Acuérdense que había cobre, había oro, plata, es una zona con una gran riqueza metalúrgica, y ese intercambio pues generó una gran riqueza en esta zona, tanto para inicialmente fenicios y luego para griegos como tartésicos. Como habíamos visto, la relación que se establece es tan armoniosa, pacífica, productiva también aquí para griegos y tartésicos, tanto que el rey les propone que se queden, que abandonen Jonia y se queden en Tartesos, ya que más o menos hacia el siglo VI, entre el sexto y el quinto antes de Cristo, han entrado los persas a toda esta zona del Asia Menor, donde se encontraban las grandes ciudades colonizadoras griegas, y muchos habitantes de Focea habían tenido que huir, ¿sí? Y finalmente van a llegar a lo que es el emporio de Córcega, y de allí ellos van a centrarse para quedarse ya definitivamente, porque ya no podrán volver. Y en ese momento, tanto Focea como sobre todo Focea, pues todos estos emporios que había creado, tanto en Marsella como en Ampurias en España, se vuelven más importantes, porque pues Focea desaparece realmente. Ahora, una cosa muy interesante, además de esta relación que se dio, es que hubo una influencia muy grande de griegos y fenicios en Tartesos. Como vimos, se dio como una influencia muy interesante. Esto sucedió también con los griegos. Para los griegos, el mundo conocido, más o menos en todo este proceso de colonización que va desde el octavo hasta del noveno hasta
sexto antes de Cristo, en todo este proceso ellos van a estar influenciados eh, sobre todo por la figura de Heracles, Hércules. Esta figura griega va a tener una gran influencia tanto en lo que es Tánger, en el norte de Marruecos, como en Gadir, en el sur, en el puerto español. Allí, acuérdense que habíamos visto la presencia de fenicios, fueron las primeras colonizaciones fenicias. Y los griegos vienen después y ya ve uno la presencia de ellos con lo que es la presencia de Hércules, Heracles. De hecho, en el sur, en Tánger, cuando uno lo visita, uno tiene acceso a unas grutas donde Hércules realizó sus 12 trabajos y esto está representado por un espectáculo de luces muy hermoso. Entonces ya uno ve la presencia griega en esta zona. Para los griegos, ellos veían como una zona mítica lo que era el sur de España, lo que era la zona de Tartesos, antes de llegar a establecer allí relaciones comerciales. La manera como ellos imaginaban el sur de España era una zona muy rica en metales, muy rica en ganadería, en agricultura, era como una especie de Eldorado, y para los griegos pues la llegada allí era muy importante por esa forma como ellos la imaginaban. La presencia de Hércules, como ven, va a estar muy presente también. De hecho, Hércules va a ser de los 12 trabajos que tiene, 10 van a ser entre Tartesos y el norte de Marruecos. Entonces, como vemos, esta es la influencia griega. Vamos a continuar en esta ruta la próxima vez, ya mencionando la presencia romana, y luego llegaremos ya a la entrada del Islam.